En México denuncian falta de garantías para las elecciones federales del próximo 7 de junio en Iguala, Estado Guerrero. En el epicentro de las manifestaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no se les permite trabajar a los funcionarios del Instituto Electoral. Los trabajadores han denunciado que temen salir a las calles con un distintivo y que son perseguidos. Además, aseguran que tuvieron que dejar su sede por las amenazas en su contra. En Iguala, Estado de Guerrero, no hay condiciones para realizar las elecciones federales. Funcionarios del Instituto Electoral Mexicano denuncian que no se les permite trabajar en la región. Aseguran que el riesgo de violencia social en los comicios es alto. Principalmente son dos los puntos de presión, las ciudades de Chilpancingo y Tixtla, esta última donde se ubica la normal rural Raúl Isidro Burgos, a la que pertenecían los 43 estudiantes desaparecidos. Al descontento social generado por el caso se suma el hecho de que en la zona se concentra la sección más radical de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Empleados electorales aseguran que los docentes han emprendido una campaña de hostigamiento sin fin contra ellos, por lo que se vieron obligados a tomar medidas de carácter extraordinario para hacerle frente a la situación. Los integrantes del INE se abstienen de usar uniformes y distintivos ante un posible rechazo ciudadano. Incluso han informado que desde el pasado mes de diciembre fueron retirados de su oficina principal. Por el momento, trabajan en un lugar clandestino a donde incluso han sido buscados por los profesores. Los equipos de cómputo que permiten dar cuenta de los resultados preliminares están en la antigua sede del organismo electoral. Las garantías tampoco están dadas para los aspirantes. Justamente este miércoles se informó sobre el asesinato de la precandidata del PRD a la alcaldía de Aguacotzingo, Guerrero, Aide Nava González. La mujer fue decapitada y junto a su cuerpo fue hallado un macabro mensaje del crimen organizado. En el informativo de NTN 24, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, calificó al Estado mexicano de Guerrero de Estado fallido. Del secuestro, decapitación y muerte de la candidata del PRD muestra un avance más dentro de esta estrategia de insurrección para amedrentar a los políticos a los cuales no habían tocado o no los habían tocado suficiente y para hacerles sentir que la violencia también puede ser dirigida en contra de ellos. Hoy en Guerrero sí hay un estado fallido. Los comicios intermedios en México están programados para el próximo 7 de junio. Vamos a saludar a esta hora en nuestros estudios NTN 24 Washington a Rubén Olmos, socio director de la consultora Global Nexus, analista político internacional. Señor Olmos, un buen día para usted. Bienvenido a NTN 24. Muy buenos días, muchas gracias a ambos por la invitación de dirigirme a todo el público de las Américas. La nota que veíamos hace apenas unos minutos que precede esta entrevista es muy dramática en cuanto a esa situación de tensión que se vive en Guerrero y previo a las elecciones precisamente municipales. ¿Cree usted que lo que sucede en Guerrero puede estar también sucediendo en otros estados mexicanos? Sin duda, el 7 de junio México vivirá una jornada electoral compleja. Más que nada por la magnitud de las elecciones. Están en juego 9 gubernaturas, es decir, 9 departamentos elegirán gobernador, autoridades municipales y se votará por los 500 diputados del Congreso Federal. Hay estados de la República Mexicana, como bien me antecedía la nota, como es el caso del estado de Guerrero, el estado de Michoacán, y puede decirse también del estado de Tamaulipas, que desafortunadamente las condiciones de inseguridad y de marchas que ha habido por la sociedad civil no van a ayudar para el proceso electoral del 7 de junio. Es un clima preocupante y la autoridad electoral, por mucho de que ha dicho que se va a garantizar la seguridad de los votantes, está en duda esta posibilidad. Ahora, señor Olmos, ¿cómo el gobierno de Peña Nieto debe dar algún tipo de garantía a las personas que trabajan en este proceso electoral? Amenazas que se materializan de parte del crimen organizado. Se supo hace menos de 24 horas el brutal asesinato de Aide Nava González. Esta mujer, quien aspiraba a la alcaldía de la localidad del estado de Guerrero, fue decapitada y su cuerpo fue hallado junto a un intimidante mensaje para los políticos de la región que piden que haya una relación más directa, una aliación entre el crimen organizado y los políticos que van a ocupar dichos cargos. Hace un par de días se llevó a cabo en la ciudad de Durango, en el estado de Durango, al norte de la República, un encuentro entre todos los mandatarios estatales, todos los gobernadores
el presidente de la República y todos los mandos de seguridad del país. Ahí se acordó, se firmó un acuerdo de civilidad política y sobre todo para garantizar la seguridad de los electores. Estos acontecimientos que hemos visto en los últimos días, tanto las marchas de todos los padres de los normalistas que desaparecieron y que fallecieron, evidentemente son una muestra de que la ciudadanía está muy molesta con las autoridades. El tema del crimen organizado es un tema no nuevo, es un tema que, como bien ustedes saben, se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años. Y aquí lo que queda es que el gobierno de la República y las autoridades estatales tienen que brindar seguridad a los votantes, no solamente el día de la jornada, sino todo este proceso de acompañamiento durante las campañas electorales. ¿Cómo lograr, señor Olmos, que bien sea por vía de la policía, el ejército o algún mecanismo que el gobierno le garantice a los miembros del Instituto Electoral Mexicano que están tratando de estar en la zona, no sean rechazados y que por el hecho de colocarse un uniforme o un chaleco distintivo del INE, tengan ese rechazo de la ciudadanía ahí en la zona, principalmente en el estado de Guerrero? Yo creo que aquí hay dos temas, insisto. Por un lado está la gente que está muy molesta, la sociedad civil, que está cansada con las autoridades, que no cree en las elecciones y por ende tratan de boicotear el proceso electoral del 7 de junio. Pero por otro lado también está la intimidación que hay por parte del crimen organizado en ciertos rincones del estado de Guerrero, porque tampoco hay que generalizar, y también yo diría lo mismo en el estado de Michoacán, que también es un estado con una complejidad de inseguridad compleja. Creo que aquí lo importante, insisto, es que la autoridad electoral, conjuntamente con la autoridad y con la sociedad civil, incluyendo a los empresarios, a la sociedad civil organizada, garanticen a la ciudadanía que estas elecciones van a ser libres y que la gente va a poder salir a votar. A nadie conviene que haya un boicot en las elecciones. Esto mandaría un mensaje muy malo hacia el exterior y sobre todo la gente quiere seguir votando por sus autoridades. Agradecemos Rubén Olmos, socio director de la consultora Global Nexus y analista político internacional. Gracias por su participación aquí en NTN 24, el canal de las Américas. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.